¿Y qué entonces de anfitrión? Héctor Ortiz. Esa, ahí está. Voy a dejar la pantalla para que lo habiten, digo. ¿Se ve todo bien? Se ve bien, sí. Vamos a esperar unos 5 minutos para que se conecten más participantes y vamos a comenzar, ¿ok? Muy bien. Estudiantes, profesores e invitados. Antes que todo queremos expresar nuestras disculpas por el cambio de modalidad al que debió adaptarse este coloquio, debido a la cancelación de su realización presencial por instrucciones de rectoría, a causa de las fuertes lluvias. Si bien se hicieron todos los esfuerzos por parte de los profesores a cargo del Leo para llevar a cabo el evento de manera presencial, esta decisión no fue tomada desde rectoría y no corresponde al Departamento de Ingeniería Industrial, ni a los organizadores del coloquio. Agradecemos su comprensión y esperamos que pese a este cambio puedan aprovechar al máximo la instancia que ofrece este espacio. Es un honor darles la bienvenida al primer coloquio correspondiente a la 47ª edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, organizado por los estudiantes del Taller de Gestión y Liderazgo de Ingeniería Civil e Industrial. La temática correspondiente a esta nueva versión corresponde a Liderazgo y Gestión para conversaciones pertinentes sobre un mundo cambiante, un tema que está estrechamente relacionado con la ingeniería industrial. Para el primer coloquio de esta versión del Leo, abordaremos el tema inteligencia artificial y futuro laboral. ¿Aliados o competencia? Queremos agradecer a los profesores José Araya y Tamara Wong por mantener en pie este proyecto que presenta una gran oportunidad en nuestro desarrollo profesional. Y para dar inicio a este destacado evento, los invito a escuchar el himno de la Universidad de Santiago de Chile. Disculpen.
Queremos darle la bienvenida al señor Luis Zapag, psicólogo organizacional, investigador y consultor chileno. Actualmente se desempeña como director de capacidades críticas en Circular HR, Fundación Chile. Su amplia experiencia en gestión organizacional proporciona una perspectiva enriquecedora sobre las repercusiones que tendrá la inteligencia artificial en el mundo laboral. Junto a él, el día de hoy, exploraremos la importancia que puede traer el desarrollo e implementación de la IA y cómo mejorar nuestro trabajo y desempeño en este. Les invito a participar activamente en este coloquio. Planteen preguntas, compartan ideas y aprovechen esta instancia para profundizar y enriquecerse de conocimiento. Le doy la palabra a Luis Zapag. Muchas gracias por la invitación y por esta presentación también. Me voy a creer la muerte después de esta presentación, así que muy agradecido. Bueno, es un privilegio en realidad compartir con los asistentes en el marco de este coloquio que aborda temas tan interesantes y tan vanguardistas. Yo efectivamente soy psicólogo de profesión y trabajo en capital humano, pero por circunstancias laborales me ha tocado estar muy estrechamente vinculado a los cambios tecnológicos y a la transformación digital. Entonces, me gustaría poder compartir con ustedes una pequeña presentación y que sirva de insumo para poder, obviamente, generar una discusión interesante con respecto al tema. A ver si mi afinidad y mi agilidad digital me acompañan en este minuto y voy a tratar de compartir pantalla. Me comentan si es que se logra ver. Sí se ve. ¿Sí? Lo vamos a dejar en modo presentación. Ahí entiendo que ya debería estar en modo presentación. ¿Sí? Así es. Sí, Ok, perfecto. ok. Bueno, me encargaron opinar y presentar un poco esta dualidad que se da entre desarrollo tecnológico y realidad en los campos laborales. Yo trabajo, como les decía, en consultoría en capital humano principalmente, y mucho de lo que hoy día está aconteciendo con desarrollos tecnológicos tiene impacto directo en el trabajo. Pero me fue inevitable pensar en algunos factores que son súper importantes a la hora de poder hablar acerca de desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, transformación digital y el mundo laboral. Y lo primero que se me ocurrió, o lo primero que vino a mi mente en realidad, no se me ocurrió, fue una cosmovisión que tiene el pueblo aymara respecto al tiempo. Ellos tienen una visión que a mí me parece muy pertinente para poder entender el desarrollo de las líneas temporales. Para los aymaras, el pasado está frente a nosotros y el futuro está a nuestras espaldas. Y puede sonar un poco raro, pero en realidad tiene mucho sentido, porque para ellos el tiempo transcurre como si camináramos de espaldas. Caminamos hacia algo que no podemos ver, que es el futuro, mientras vemos como nuestro pasado está frente a nosotros y se vuelve cada vez más lejano a medida que avanzamos en esta línea temporal. Entonces, el primer factor a analizar en una conversación de estas características desde mi punto de vista es que consideremos el tiempo. El factor tiempo nos va a permitir poder mirar hacia el frente, como lo plantean los aymaras, para poder quizás entender o proyectar o imaginar lo que está detrás de nosotros que no podemos ver, pero hacia donde estamos avanzando y estamos avanzando de manera inevitable. Les quiero proponer que hagamos una visita al pasado y una línea temporal haciendo referencia a las industrias, haciendo referencia a cómo los cambios tecnológicos han impactado en la industria a través de las cuatro revoluciones industriales que hasta el minuto se entiende hemos atravesado. Estamos encaminándonos a una quinta, pero es parte del motivo de esta conversación, me imagino. Entonces, la invitación es a que revisemos qué ocurrió a finales de 1700, principios de 1800, con una primera revolución industrial que se gestó por la generación de los primeros instrumentos, mecanismos a vapor, y que
Antes de esto, básicamente mucho impacto en el trabajo en términos de relación de desarrollos tecnológicos no había. La mayor parte de los desarrollos tecnológicos estaban orientados a aplicaciones bélicas, desde de cómo fueron descubriéndose y fusionándose los metales para mejorar las armas y también algunos focos en construcción, pero en términos de trabajo no era mucho. Sin embargo, desde 1800 hasta el día de hoy hemos tenido ya cuatro revoluciones industriales que han cambiado la forma en que operamos, en que trabajamos, en que nos relacionamos, en que nos hemos organizado. Es tanto así que en la segunda revolución industrial, cerca de 100 años después, en donde la generación eléctrica o la producción de energía eléctrica posibilitó la producción un poco más en cadena, en masa, y eso llevó a profundos cambios no solamente en el trabajo, sino que sociales. La migración de la gente que venía de zonas rurales hacia centros urbanos para poder trabajar en fábricas que permitían la producción en masa de ciertos insumos y elementos, el cambio en la distribución de la vivienda, la estructura social, o sea, una serie de cambios que se dieron en aproximadamente 100 años. Segunda revolución industrial tuvo un impacto bastante importante y se mantuvo durante bastante tiempo en términos de cómo se entendía el trabajo. Acá surgió un rol muy específico que fueron los operadores, los operarios, los obreros, que durante mucho tiempo a través del trabajo manual, en tareas repetitivas, eran el volumen principal de trabajadores hasta una tercera revolución industrial en donde las tecnologías de la información empezaron a gestar una era más del conocimiento. Y esta era del conocimiento empezó a modificar ya un poco las tareas principales, empezó a unir las tecnologías de la información, el Internet, con las tecnologías de la operación, que están vinculadas a procesos industriales, para derivar hoy en lo que estamos transitando, que es una cuarta revolución industrial, en donde ya hay sistemas ciberfísicos, ya hay un análisis de datos que nos permite tomar decisiones de manera más eficiente a través de una trazabilidad de información o la conversión de datos en información para toma de decisiones. Y acá ya empiezan a surgir algunos elementos más interesantes que esta toma de decisiones de repente no necesariamente viene de los humanos, sino que viene de la misma tecnología. Y en esa tecnología se enmarca la inteligencia artificial, que es un desarrollo que es bastante reciente y que estamos recién aprendiendo a vislumbrar, pero que está avanzando muy rápido. Y en este avance rápido es importante colocar otro factor que está relacionado con el tiempo. Porque si miramos rápidamente, lo que nos podemos imaginar es que quizás estos cambios tecnológicos desde la primera revolución industrial hasta ahora se han ido disminuyendo en términos de tiempo. Cada vez son más rápidos, cada vez tienen más impacto y eso nos lleva a poder considerar un segundo factor de análisis adicional al tiempo y es el factor de velocidad de masificación. Esa foto que vemos ahí está triplicada, ¿eh? No es que sea mucha gente, era mucha gente, pero está triplicada. Pero nos habla un poco de hartas cosas. Esta foto fue la del año París en Francia, fue viral, fue tendencia y llamó la atención y provocó muchas críticas porque, oye, nadie vivía el momento, todo el mundo estaba con sus celulares. Pero lo que los quiero invitar a que, y las quiero invitar a que puedan considerar es el uso del dispositivo, del teléfono. Todo el mundo está utilizando un dispositivo, en este caso un smartphone para capturar el momento, para transmitirlo en vivo, para subirlo a una red social, no lo sabemos, pero todo el mundo está utilizando un dispositivo. Y es acá en donde quizás es importante hablar de la velocidad de masificación en el uso de tecnología, porque por lo menos yo soy muy consciente de tres grandes olas, hay más, pero tres grandes olas que demuestran el nivel de masificación y que está relacionado con el tiempo en el uso de la tecnología. La primera ola fue Internet. Pero el proceso en que cada persona o la mayoría de las personas usara aplicaciones vinculadas a Internet o usara Internet llevó cerca de 30 años. O sea, las primeras aproximaciones a Internet fueron en la década de los 60. En Chile, si no me equivoco, llegó a mediados de los 80 y ya se empezó a utilizar en distintos segmentos, tanto en la academia como en sectores vinculados al trabajo
al mediados de los 2000. Hoy día todo el mundo utiliza Internet, es el principal canal para poder comercializar, para poder comunicarnos, pero llevó más o menos 30 años en que todo el mundo utilizara Internet y se hiciera masivo. Fue una gran ola en términos de vinculación de personas o uso de tecnología con temporalidad, pero vino una segunda ola que quizás es la más grande, hasta el minuto, que es la del uso de los teléfonos celulares como lo vimos en la foto, pero más que los teléfonos celulares, de los teléfonos inteligentes, teléfonos que hoy día tienen más tecnología de la que se tenía cuando fuimos capaces de llegar a la Luna, hace bastantes décadas atrás. Y este proceso, esta ola fue más grande, el nivel de masificación también muy fuerte, pero fue un poquito más rápido. Demoró aproximadamente 15 años en que cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, utiliza un smartphone para hacer cualquier tipo de actividad diaria. Lo que menos hacemos es llamar por teléfono, pero sí mucha red social, sí descargamos información. Seguramente algunos de ustedes, yo por lo menos sí tengo ChatGPT ahí para hacer algunas consultas y para que me ayude con algunas tareas. Pero la ola que se viene más grande y que está relacionada con el nivel de masificación es sin duda, yo no tengo duda, como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que va a ser la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial era un tema que hace 2 años atrás no se conversaba mucho. Y les digo hace 2 años atrás porque yo, como me presentaba Tomás, yo trabajo en una organización que se llama Fundación Chile, que tiene como misión, al igual que como aparecía en el himno ahí, desarrollar al país a través de transferencia tecnológica. Y eso nos da una licencia como James Bond, ¿no es cierto? Una licencia para ir a copiar, ¿ya? Vamos a copiar las mejores prácticas, las tendencias que hay afuera en el extranjero. Y yo tuve la suerte de que me enviaron a una feria que se realiza todos los años en Alemania, que es una feria muy importante de tecnología que se llama el Hannover Messe. El Hannover Messe es una especie de Expomín, ¿ya? Una especie de FISA, pero muy grande que se da en una ciudad de Alemania que se llama Hannover, que en donde hay, por ejemplo, algunos centros de desarrollo industrial muy importantes, como la fábrica de producción de los vehículos Volkswagen. En esta feria tienen temáticas todos los años. Y cuando me tocó ir a mí, que fue hace un par de años atrás, específicamente en abril del 2023, habían 4 temas principales que se estaban abordando en la feria. El primero estaba relacionado con el almacenamiento de la energía. El problema no era la producción de la energía o cómo generarla, sino que era cómo almacenarla. ¿Por qué? Porque las baterías son contaminantes, porque necesitan infraestructura, porque hay una serie de problemas todavía con el almacenamiento de la energía. Entonces, uno de los grandes temas y muchas charlas en paralelo hablaban de cómo se iba a almacenar la energía, cómo se iba a administrar. ¿Ya? Primer gran tema. Segundo gran tema estaba relacionado con la conectividad inalámbrica, ¿no? Con el wireless, ¿ya? Zonas que tienen accidentes geográficos o, por ejemplo, operaciones en minería subterránea, cómo se conectaban a través de lo inalámbrico. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, algo que ya nos aproxima a la inteligencia artificial, pero que en su minuto estábamos súper lejos. Ya los latinoamericanos no existíamos ahí. La conversa era para la comunidad europea y era, oye, ¿cómo regulamos el tema de la ciberseguridad? ¿Cuáles van a ser las políticas enfocadas a ciberseguridad, a respaldo de datos, a acceso a información específica en la comunidad europea? Latinoamérica ahí no existía. Y el cuarto tema, que se hablaba casi como calladito, porque todavía estaba muy incipiente hace 2 años atrás, era la inteligencia artificial. Y se hablaba un poco calladito porque no se sabía qué tan amenazante puede ser un desarrollo tecnológico como la inteligencia artificial. Y ese fue el tema que yo, por suerte, me acerqué a una de las charlas que tenía que ver con el arte y la inteligencia artificial y la speaker puso la siguiente slide que yo tomé la foto, así que les pido disculpas por la calidad de la foto que les voy a mostrar, pero que en realidad me marcó bastante porque tiene mucho que ver con lo que yo trabajo. Es la siguiente foto. ¿Ok? Entonces dice algo así como que la inteligencia artificial no va a reemplazarte, pero quien usa la inteligencia artificial sí.
y creo que tiene mucho que ver con un poco el cómo transitar el uso de una ola, como lo veíamos en el slide anterior, que es inevitable. Hay ciertas cosas, ciertos procesos que son inevitables, que no podemos negarlos. El tema es cómo los transitamos. Y ahí un poco el título de esto, oye, ¿la inteligencia artificial nos va a ayudar? ¿Nos ayuda? ¿Nos amenaza? Porque en el mismo año 2023 hay unos estudios del World Economic Forum que están vinculados a el trabajo futuro, en donde decían que desde el 2023 hasta este año 2025, cerca de 83 millones de empleos van a dejar de existir como los conocemos hoy. No solamente por la inteligencia artificial, sino que por necesidades de la industria, por temas comerciales, pero muchos vinculados por la transformación del trabajo producto de la transformación digital. Entonces, frente a ese escenario, es inevitable asustarse y uno decir, oye, mira, si la mayor cantidad de las personas, el 80% de la masa laboral, son los frontline workers o los trabajadores de primera línea, operadores, mantenedores, operarios, que trabajan en procesos con alto grado de industrialización, quizás en tareas rutinarias, y estas tareas, al igual que como pasó con el papá de Charlie en la fábrica de chocolate, ¿no es cierto? Que voy a hacer un spoiler, pero es importante que vean la película, que habla mucho de esto, ¿ya? Él trabajaba, voy a tomarme una pequeña licencia, muy cortito. El papá de Charlie, de la película Charlie y la fábrica de chocolate, trabajaba en una fábrica que producía pastas de dientes, ¿ok? Dentrífico. Y su trabajo era colocar las tapas en las pastas de dientes. Pero en la fábrica de chocolate de Willy Wonka le empezó a ir tan bien y se empezaron a vender tantos dulces que los niños empezaron a tener muchas más caries y obviamente empezaron a consumir también más pasta de dientes. Como empezaron a consumir más pasta de dientes, lo que pasó fue que la empresa o la industria de pasta de dientes decidió que era importante optimizar sus procesos y desarrolló tecnología y el papá de Charlie quedó sin trabajo. Y es una realidad que sale en una película con tintes infantiles, pero que muestra una realidad bastante cercana a lo que desde la primera o desde ya la segunda revolución industrial ha empezado a pasar. Cómo hay ciertos trabajos que dejan de existir, pero también hay otros trabajos que surgen. Porque en el mismo estudio del World Economic Forum, dicen que cerca de 70.000, 67.000 trabajos van a aparecer, van a surgir. Y muchos están vinculados con el uso de la tecnología o también con el mantenimiento de equipo. Y eso nos obliga a pensar sobre todo a quienes, en mi caso, trabajamos con desarrollo de trabajadores, desarrollo de competencias, en cuáles van a ser los desafíos de upskilling. El upskilling es generar mayor grado de habilidades dentro de mi campo de acción. O sea, si yo soy psicólogo, es cómo me especializo para ser mejor psicólogo, en otras palabras. O el reskilling, que es, oye, ¿qué cosa nueva, totalmente nueva o ajena a mi campo de acción conocido tengo que aprender para mantenerme vigente? Entonces, los desafíos empiezan a ir por ahí, ¿ok? Em, Esa frase que aparece en esta foto creo que marca un poco la relación que se tiene que empezar a establecer desde mi punto de vista con la tecnología, que es más que negarla, más que combatirla, es cómo la utilizamos para que cuando llegue esta quinta revolución industrial, que no aparece en ningún slide, pero que tiene que ver con la sostenibilidad, que es el tercer factor que quiero conversar con ustedes, estemos lo suficientemente preparados y enganchados para poder utilizar la tecnología en virtud de mejorar la calidad de vida de las personas. Como les mencionaba, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando no solamente de cuidado del planeta, sino que estamos hablando de desarrollo económico, de bienestar, de cómo se genera un traspaso a las nuevas generaciones de procesos equilibrados. Ya lo estoy tratando de resumir. Pero nos surgen dudas inevitables. No sé si vieron esta película, creo que la traducción acá se llama Ali. Yo la vi no por Megan Fox, ¿ah? Ya no, la vi porque me pareció que era interesante abordar el tema de
de cómo la tecnología nos puede dañar. Y sí, también la vi por Megan Fox, y no, no lo voy a negar. Pero en esta película, sin contarles mucho de lo que se trata, básicamente se evidencia que la tecnología o algunos desarrollos tecnológicos nos van a ganar en todo. Van a pensar más rápido, son más fuertes, son más inteligentes, son más precisos y nos hace cuestionarnos cuál es el valor de nosotros como seres humanos si la máquina o la tecnología lo puede hacer mejor que nosotros. Y es una respuesta que a mí no me gustaría responder porque de partida no la sé. Me imagino algunas cosas, ¿ya? Creo algunas cosas, estoy convencido de algunos valores, pero quizás es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como seres humanos. Mi respuesta muy particular, que tampoco es una respuesta tan personal, sino que también la copié, recuerden que tengo licencia para copiar, la copié de un señor que se llama Ramiro Blázquez, con quien he coincidido en algunos otros seminarios o algunas charlas, y él hizo una charla hace un tiempo atrás en un espacio que se llama el HR Day, él también está vinculado a recursos humanos como yo, y Ramiro planteó un ejemplo en su charla muy cómico, y se lo voy a copiar. Es de él, absolutamente es de él, porque es algo muy personal que le pasó. Su hijo le preguntó tan específicamente cómo se introducían los hijos en la guatita de la mamá. Chuta, y él dijo, estoy en graves problemas. Y dice que finalmente lo importante de esto no fue la respuesta que él le dio a su hijo chiquitito, porque cuando le dio la respuesta, su hijo siguió jugando, se fue, le dijo, ok, se fue a jugar, sino que fue todas las preguntas que él se hizo a sí mismo. ¿Cómo le digo? ¿Por qué a esta edad? Me baso en lo biológico, ya no le puedo hablar de la cigüeña, y empezó a generar un mundo de posibilidades que probablemente los que utilizan ChatGPT o alguna inteligencia artificial, un meta, pueden entender como prompt, cómo me hago preguntas interesantes. Y acá él sugirió una reflexión que a mi juicio es genial, que dice que finalmente las tecnologías nos dan respuestas, pero las respuestas nos cierran camino. Sí, no, son más dicotómicas. Necesito este número, ahí está. Necesito este dato, allá está. Necesito este resumen, acá está. Necesito una recomendación, acá está. Pero quienes nos cuestionamos somos los seres humanos. Quienes tenemos que hacer los prompts somos nosotros. Cuando ocurrió hace algunos años atrás la pandemia, que nos movió el piso a todos en distintas formas, es una tormenta que uno transita en barcos distintos, pero es la misma tormenta, nos obligó a cuestionarnos muchas cosas. Nos invitó o nos desafió a hacer las cosas de manera distinta. Trámites que antes se hacían presencial en una notaría o en el registro civil, hoy día se hacía online. Las clases teníamos que hacerlas online. Zoom se hizo pero famosísimo, producto de la pandemia. Ejercitarse en casa, comprar con delivery, los negocios, que ustedes están en el marco de un laboratorio de emprendimiento, los negocios por internet se fueron para arriba por un montón. Entonces, y eso surgió porque tuvimos la necesidad de hacernos preguntas, no de encontrar las respuestas. Cuando pensamos en inteligencia artificial, probablemente, y sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es capaz de crear cosas nuevas, básicamente obtenemos respuestas, no preguntas. La pregunta sigue siendo parte de nuestra responsabilidad. Y de acá surge entonces, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los focos? ¿Dónde me tengo que concentrar? Es importante quizás hablar un poquito de las tendencias. Y hay hartas tendencias, pero particularmente me gustaría compartir con ustedes cuatro que están relacionadas con el tema de los desarrollos tecnológicos, desarrollo de competencias, y una está focalizada en que claramente hay una transformación digital. Y la transformación digital que está conectada con esta cuarta revolución industrial implica grandes volúmenes de datos, y esto implica que aprendamos habilidades nuevas, que ayudemos a transferir habilidades nuevas también a quienes no son los nativos digitales. Los millennials y los centennials tienen mayor afinidad digital, es una competencia medida, afinidad digital.
y también tienen mayor agilidad digital, son más rápidos para incorporar aprendizajes vinculados al uso de tecnología. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante y la tendencia es, oye, ¿cómo transitamos con este desarrollo que no es un cambio solamente tecnológico desde lo físico, desde la generación de la tecnología, sino que es un cambio cultural, que es lo más difícil? ¿Ya? Que es cómo transito, cómo olvido cosas y aprendo cosas nuevas, o cómo integro, cómo lo que me servía antes lo junto con la forma de hacer las cosas ahora y logro un resultado mejor, o me aproximo a un proceso de evolución, o me aproximo a esta quinta revolución industrial que no se lo he dicho, pero es básicamente la revolución de la cooperación. Probablemente hoy día nosotros tomamos la tecnología como un instrumento, seguramente en el futuro o la quinta revolución industrial está que la tomemos como un socio, que trabajemos en conjunto, de manera colaborativa. Y eso queda todavía, espero, un tiempo para que nos dé para madurar como seres humanos a cómo colaboramos con la tecnología. La segunda tendencia es que los trabajos están más complejos. Y están más complejos no solamente en forma, sino que en fondo también. Existe una escasez en la mano de obra calificada y eso habla un poco de la desconexión de la academia desde sus principales, desde sus elementos más básicos, o sea, hablo de los liceos de formación técnica, con los requerimientos del trabajo, porque los requerimientos del trabajo van muy rápido y cambiar estructuras formativas, mallas, es complejo, no es tan simple. Entonces, ¿de qué manera se conecta? O más que tendencia, esto en estricto rigor son desafíos. ¿Cómo se conecta los procesos formativos de entrenamiento de personas, de también vinculación o de gusto en primeras o en etapas tempranas de formación con las necesidades del trabajo? Y acá toman mucha relevancia los colegios, los liceos STEM, los de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿Cómo formamos a las personas para que puedan aprender estas nuevas habilidades que están vinculadas con las necesidades del trabajo? Lo otro es la flexibilidad. Antes era muy difícil que uno pudiera trabajar con una persona que estuviera en China al mismo tiempo, viéndose. O sea, imaginen ahora la capacidad que pudieron tener de frente a un evento contextual que fue un temporal, una lluvia, cambiar un formato de un coloquio, utilizando la tecnología, generando procesos de convocación a través de Instagram, por ejemplo, la utilización de códigos QR para inscripción, o sea, estamos viendo que el trabajo implica tecnología, se hace más complejo. Necesitamos hacer más con menos, ser medios como cortaplumas suiza. ¿Han visto las cortaplumas suizas? Están las Victorinox que tienen de todo, que hay que hacer un poco de todo, ¿ya? Y eso es porque desde la tercera revolución industrial en adelante, la especialización o la gestión del conocimiento empezó a decaer. Hoy día estamos orientándonos más a la gestión de la colaboración y también un poco el acceder rápido a información. El tercer desafío, yo lo planteé como tendencia, pero ahora mirándolo bien son desafíos, es cómo transitamos con generaciones distintas en el campo laboral. Y acá hay un tema vinculado al uso de la tecnología. Hay dos grupos etarios o dos grupos fundamentalmente equilibrados en términos de participación en el mercado, que son la generación X, que somos los cuarentones, ¿ya? Que entre 40 y 55 o 60, y están los millennials, que son el grupo que viene desde los 40 hacia los 30, y están los centennials, que ya vienen incorporándose al campo laboral, pero con habilidades distintas, con intereses distintos, y es innegable que uno pele a la generación anterior. Obvio. Pero ahora con la tecnología se ha acrecentado aún más. ¿Por qué? Porque se busca celeridad, se busca rapidez. Entonces ahí hay una gestión del compromiso y cómo tomamos el talento y la experiencia y lo vinculamos con los requerimientos de celeridad, de agilidad que aportan las nuevas generaciones. Y finalmente, el desafío es cómo colaboramos, cómo generamos redes y cómo nos apalancamos en la tecnología para la sostenibilidad. O sea, para que las nuevas generaciones sean más felices, vivan mejor, tengan sistemas económicos más equilibrados,
para que puedan tener tiempo de hacer prompt más enriquecedores y para que la vida en estricto rigor sea mejor. Acá les muestro un poco lo que está vinculado a estas tendencias, pero me gustaría dejar espacio a que pudiésemos conversar, a que pudiesen surgir consultas. Acá se habla un poco, ese es un libro que dice que los seres humanos estamos subdimensionados o subvalorados o infravalorados. Es recomendable si lo pueden leer, porque rescata un poco el valor del ser humano frente a la tecnología. Habla un poco de cómo conectar con las competencias vinculadas a ciencia, tecnología, matemática, ingeniería desde etapas tempranas. Acá están los comparativos de las generaciones X y Z, como pueden ver en el tránsito del 2025. Ya los millennials son la principal fuerte o masa laboral. No son nativos digitales, pero sí tienen mayor desarrollo de competencias de afinidad digital. Y ya al 2030 tenemos una incorporación muy fuerte de la nueva generación que sí son nativos digitales y que son personas que no pueden operar sin la tecnología. Entonces, hemos estado cambiando. Voy a dejar de proyectar y voy a quedar todo oídos para que me ataquen con sus preguntas que ojalá tengan o ver de qué manera podemos conversar un poquito de esto. Yo tengo una duda, Vicente, ¿sí? Un hola gusto. Vicente, un gusto. Con respecto a las habilidades que dijo usted, de las competencias para el mercado laboral y todo eso, considerando todos los cambios acelerados que están ocurriendo en el mercado laboral, ¿cuáles cree usted que son las habilidades más críticas para mantener y fortalecer la empleabilidad en los próximos años? Súper buena pregunta, Vicente. Y me gustaría encauzar la respuesta hacia dos vías. Yo ¿Ya? creo que hay competencias funcionales que están asociadas a funciones productivas y hay competencias habilitantes que están más relacionadas con temas de relación, ¿ya? Ujú. Cuando pensamos en el concepto de competencia, pensamos en todo lo que la persona debe saber hacer y debe ser para desarrollarse en una función productiva en particular. O sea, mezcla elementos de conocimiento, de práctica y de conducta. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de competencias funcionales, el saber hacer es muy importante y el saber también, porque es un habilitante el saber hacer. Y en ese enfoque, las competencias vinculadas a lo que yo les mostraba de ciencia, matemática, ingeniería, Claro. desarrollo, van a estar muy bien valoradas. Ejemplo de esto, yo trabajo mucho vinculado a la industria minera, que tiene una particularidad bien importante, que es que llevan la vanguardia en términos de desarrollos tecnológicos. Son la punta de lanza para otras industrias como construcción, mantenimiento, etcétera. Entonces, lo que hemos podido ver es que la evolución de los perfiles requeridos, más que un cambio en el perfil, o sea, siguen necesitando mantenedores mecánicos, hoy día necesitan un mantenedor mecánico que sepa de mecatrónica o que sea un mantenedor eléctrico instrumentista, y eso es muy funcional, pero que, por ejemplo, tenga competencias de programación. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando tú hacías un diagnóstico, por ejemplo, de un molino, de un chancador, de una correa transportadora, existía una competencia que se llamaba inspección pedestre y significaba que alguien iba caminando con un estetoscopio y de estos que utilizan los doctores y veían si la máquina estaba sonando bien o estaba sonando mal y necesitaba mantención o no. Hoy día eso se hace con sensores inteligentes, pero esos sensores inteligentes necesitan de alguien que sepa programar. Por lo tanto, hay competencias funcionales vinculadas a la programación o al diagnóstico que van a estar o que son muy requeridas. Lo otro, que son competencias funcionales, también está asociada a que en minería, voy a tomarlo como ejemplo, en minería gran parte de las operaciones hoy día son teleoperadas y se operan desde algo que se denominan centros integrados de operaciones o CIO, en donde se controla una burbuja de equipos, ya que trabajan de manera autónoma, desde un controlador que puede estar en Santiago.
esta persona, que no está expuesto en una mina subterránea o en una mina rajo, esta persona tiene que saber de analítica de datos. Por lo tanto, una de las competencias importantes es que sea capaz de analizar datos, esos datos, transformarlos en información relevante y facilitar la toma de decisiones para el cuidado de los activos. En los activos me refiero a los equipos, por ejemplo, o la continuidad operacional, ¿ya? Y lo otro son competencias más habilitantes, para no extenderme tanto, Vicente. Las otras son competencias más vinculadas a la relación, ¿ya? Cuando hablamos de competencias funcionales, las competencias funcionales son muy requeridas en cargos más operativos, operadores, mantenedores, operarios, algunos analistas, pero también se necesitan competencias relacionales que nos vinculen con otros, o sea, temas vinculados a trabajo en equipo, algunas competencias digitales también, como por ejemplo operar en red, y otras competencias más basales, como por ejemplo el hecho de conectarse a tecnologías como Teams, como Google Meet, como Zoom, también son habilitantes para el futuro. No sé si con eso respondo en parte tu consulta. Hay un montón de competencias más que se aglomeran en lo que se denominan diccionarios de competencias, pero es para dar un ejemplo más o menos de lo que es tendencia. Yo tengo otra duda, no sé si se me escucha. ¿Sí, Renato? Sí, Ronaldo. Hola, Renato. Hola. ¿Quiénes cree usted que son los grupos como más propensos a percibir esta nueva ola de la inteligencia artificial como una amenaza en el ámbito laboral? ¿Y qué factores puede contribuir a a esa percepción suya? Eh, yo creo que hay dos grupos súper claros. El primero son los trabajadores de primera línea. ¿Por qué? Porque sus trabajos son principalmente rutinarios, manuales, de carácter más físico. Probablemente han tenido menos acceso a una formación o una escolarización que les permita hablar de las competencias digitales que hemos estado hablando ahora o de programación. Entonces yo creo que ellos se pueden ver afectados o se están viendo afectados de manera fuerte con este tipo de tecnología o desarrollo tecnológico, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, eso es la amenaza. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Con procesos de formación, entrenamiento y un upskilling y reskilling constante que los ayude, obviamente, a utilizar las otras plazas de trabajo, que en vez de ser un mantenedor en terreno, me transforme en un diagnosticador a distancia, porque soy capaz de hacer análisis de datos. ¿Me explico? O si soy un operador de un equipo móvil, soy capaz de transformarme en un operador de un centro integrado de operaciones que puedo operar a través de pantalla o de joystick un equipo que está a distancia. Me explico, ¿no es cierto? Ese es el primer grupo. Un poco con el problema y el porqué y la solución, o una de las alternativas de solución. Y el segundo grupo yo creo que está marcado con y este es un juicio, en realidad, no necesariamente se da así, pero estadísticamente las generaciones que no son afines a la tecnología también lo pasan más mal, ¿ya? Estoy hablando de generaciones como la mía o más atrás, somos menos, tenemos desarrollar habilidades o skills menos vinculadas a la tecnología. Tenemos menos afinidad digital, ¿ya? Afinidad digital hace referencia a qué tan cómodo me siento con la tecnología. O tenemos menos agilidad digital, que tiene que ver con qué tan rápido aprendo el uso de la tecnología. Entonces, seguramente y hay muchos memes y cuando la mamá está utilizando WhatsApp y no sabe cómo hacerlo, ya, pasa eso. Ahora, yo conozco personas que son mayores que yo y que son unos cracks en el uso de tecnología y que son desarrolladores, pero en términos generales, ya, hay un tema de cómo acompañar a las personas en el tránsito de la adopción de la tecnología como un instrumento de trabajo. Pero es generalizar, ¿ya? Renato. Yo Muchas tengo una gracias. pregunta. Martina. Hola Buenos Martina. días. Espérate, que la anoté. Ya, ok. Viendo las diferencias generacionales con la tecnología, ¿usted cree que las próximas generaciones, me refiero a quizá no la nuestra, pero la que viene después de mi generación,
desarrollen problemas para generar interacción humana. Porque he visto, por ejemplo, tengo un primo pequeño que es un niño iPad, vienen todos estos conceptos en el que los niños ya no interactúan con otros niños, sino que se conectan por medio del Internet, por ejemplo. Mm. Eh, Qué complejo responderte, Martina, porque yo creo que sí, yo creo que es un problema que tenemos que resolver. Y es un problema que se acrecenta en los niños o en las generaciones que son nativos digitales, porque incluso hay estudios, saqué de hecho la lámina, la tenía acá, pero hay una lámina que habla de que hay generaciones, sobre todo los centennials, los que los nativos digitales, que prefieren perder un sentido como el olfato versus perder dispositivos electrónicos o el acceso a dispositivos electrónicos porque se han vuelto dependientes a ellos. Acá nos metemos en otros factores también, que es como, por ejemplo, algunos factores bioquímicos, como, por ejemplo, el tema de la dopamina, la gratificación inmediata, pero ahí nos metemos en otros factores. Pero sí, es complejo porque eh, hoy día la forma de comunicarse a través de dispositivos. O sea, pasa, y nos pasa no solamente a las generaciones menores, ¿ya? Sino que pasa que estamos en una fiesta o estamos en un almuerzo y estamos con el teléfono conectado con alguien que no está ahí contándole lo que estamos haciendo sin conversar con los otros. Entonces, yo creo que no es un problema atribuible a una generación en particular, creo que las generaciones nuevas están más expuestas porque son más afines a estas tecnologías, nacieron con ellas, no conocen otra forma de interactuar que no sea esa. Pero es un problema al que estamos expuestos todos y sin duda un problema. Yo creo que sí, es un riesgo importante y hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo para que no ocurra lo que pasó en la foto de Francia, ¿no es cierto? Y no estamos perdiendo el tránsito del año nuevo por estar con un celular. Por eso es complejo responder, Martina. Mi opinión personal es que sí, creo que tenemos mucho que trabajar ahí, pero eso se trabaja desde otras aristas, desde la gestión de los afectos, por ejemplo. Pero ahí nos metemos en otro rollo. ¿Ya? Muchas gracias. Yo tenía otra pregunta. ¿Se la hago, no? Sí. Bueno, ¿Luciano? sí. Tomando en Hola, cuenta Luciano. como su conocimiento como psicólogo y lo que habla de relación y convivir con las tecnologías, ¿hasta qué punto llega a ser sano, como en este caso convivir con una IA? Porque he visto como gente que utiliza la IA como psicólogo así. Igualmente le sirve. Entonces, ¿hasta qué punto es sano como la relación que uno tiene con la IA? Menos mal que me preguntas por la inteligencia artificial y no necesariamente por el metaverso, porque hay gente que vive en los metaversos. O sea, pensemos en que hay personas que generan vidas completas que no están conectadas con la realidad física que conocemos. Lo que no es malo, ¿ya? Es bueno porque abre posibilidades. Pero esto es igual que cuando, Luciano, te va a dar una respuesta que quizás no te va a gustar, pero esto es igual que cuando uno toma agua. Hasta el agua, si la tomamos en exceso, es mala, ¿ya? Yo creo que acá el tema está no en la tecnología en sí, sino que está en la dosis. Cuando nosotros nos volvemos adictos a algo, a lo que sea, hasta el ejercicio, se transforma en vigorexia, ¿ya? Y es un problema. Si nos volvemos adictos a la comida, nos transformamos en personas que van a tener problemas seguramente de salud o de calidad de vida. Si nos volvemos adictos al trabajo, nos volvemos trabajólicos y eso nos genera problemas. O sea, pero eso no quiere decir que el trabajo es malo o que la inteligencia artificial es mala, o que el agua es mala, o que el ejercicio es malo. Lo malo es la dosis. Yo creo que, eh, al igual que como hablaban, el veneno no está la composición, sino que está en la dosis. Yo te daría una respuesta más o menos vinculada a eso, Luciano. Yo creo que no está en que un niño utilice tecnología o que cualquier persona utilice tecnología. El tema es qué tan dependientes somos de esa tecnología y qué tanto nos desconecta con otras cosas, o qué tanto nos contamina. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Yo tengo otra, hola. Hola, Ay. Fernanda. Relacionado con lo que decían mis compañeros,
¿qué habilidades o cosas claves considera que los profesionales de las distintas generaciones deben adquirir para seguir siendo competitivos en este mundo laboral que está tan metido en la IA? Eh, yo creo que aprender a relacionarnos con otros, lo primero, ¿ya? Creo que hay habilidades blandas que son súper relevantes y que básicamente nos conectan con las demás personas. En algún minuto le escuché a un mentor mío hablar de que nosotros no vendemos ni productos ni servicios, ¿ya? O nosotros no gestionamos ni productos ni servicios, nosotros gestionamos relaciones. Y creo que tiene mucha razón cuando lo dice o cuando lo decía, porque finalmente si nosotros somos hábiles en ser humanos, ¿ya? Y ahí un poco la diferenciación con la inteligencia artificial, vamos a poder acceder a mejor calidad de vida, vamos a poder acceder a mejor relación, vamos a poder acceder a mejores trabajos, vamos a poder acceder a... Es el ideal de cuando nos transformamos en buenos humanos. Entonces la invitación yo creo que está en cómo nos transformamos en buenos humanos, cómo desarrollamos competencias habilitantes para relacionarnos con los otros, que se complementen con lo que la inteligencia artificial o la tecnología en general, no solamente la inteligencia artificial, sino que otras tecnologías nos pueden aportar para facilitarnos la vida. Si el tema es que cuando nosotros dejamos de ser humanos, estamos en problemas. Yo creo que esas son las competencias que hay que vincular harto. Trabajo en red, si llevamos un nombre específico, colaboración en red, yo creo que adaptación al cambio, flexibilidad, visión estratégica, eh, desarrollar algunas, yo no las llamo competencias, pero sí características, ser empático. Yo creo que eso es importante hoy día para no sucumbir ante la respuesta rápida y la respuesta automatizada de una inteligencia artificial. Yo creo que eso me ha tocado vivirlo, me ha tocado desde la experiencia. Eh, Conozco gente que es un crack a nivel de uso de tecnología, pero es un analfabeto emocional. Y es súper complicado trabajar con personas así. Y todo lo contrario, me ha tocado trabajar con personas que de repente en tecnología no son muy buenos, pero son muy hábiles escuchando, son capaces de entender muy bien un problema, son capaces de sintetizar muy bien los comentarios de otro y proponer una alternativa a la solución de algún problema. Entonces, yo creo que lo humano hay que reforzarlo. Y lo humano está relacionado con lo relacional, con lo interpersonal. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchó? Hola, Catalina, Cata. Sí. Tengo una pregunta. ¿Usted cree que en el futuro, si es que la inteligencia artificial logra hacer todo o mejor o igual a nosotros, eh, el ser humano no tenga que trabajar y, y pueda hacer todo lo que quiera como hobby y la inteligencia o los robots puedan hacer el trabajo? Ojalá, ojalá podamos hacer lo que nos guste, ojalá podamos hacer lo que nos permita tener una mejor calidad de vida. Yo no separaría el trabajo del placer, en este caso en particular. ¿Ya? Yo creo que podemos trabajar por ser mejor o por tener una mejor calidad de vida y apoyarnos en el uso de la tecnología para poder alcanzar ese objetivo. El tema es que no tenemos que perder de vista cuál es el objetivo. Y muchas veces el objetivo en el transcurso o en el devenir de esta vida, y si miramos como los aymaras, si miramos para el pasado, de repente los panoramas cambian, ¿ya? Nuestros objetivos cambian. Entonces yo no sé si sea algo que finalmente se logre, ¿ya? Yo creo que siempre vamos a necesitar trabajar, ¿ya? Incluso podemos trabajar en nosotros mismos, y eso también es un trabajo. ¿Ya? Podemos trabajar en recomponer, eh, recomponer el planeta, podemos trabajar en optimizar procesos, podemos trabajar
en formularnos nuevas preguntas. Recuerden, por si no lo saben, y yo les hablaba de las carreras y de las orientaciones STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero la madre de toda la ciencia es la filosofía. Partió de ahí, de hacerse preguntas. Entonces, yo creo que nunca vamos a dejar de hacernos preguntas, nunca vamos a dejar de trabajar en nuestro entorno, en nosotros mismos. Lo que pasa es que van a cambiar los mecanismos, pero eso es lo que podría responderte, Cata. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto justamente a la pregunta anterior que era sobre el valor del ser humano. Tal vez esta pregunta no va a una carrera, una profesión como la que estamos nosotros, que es una ingeniería, sino va relacionada más tal vez a trabajos más humanistas. ¿Cree que esta es una oportunidad para que ahora esas personas, para que logren tener un trabajo más duradero, se puede decir en el tiempo? ¿Es una oportunidad para que nos volvamos más humanos y tratemos de ser una sociedad no tan individualista, sino también tener más empatía con el resto? Nuevamente una respuesta muy personal, Paulina. Yo creo que el ser humano no depende de una profesión en particular. Eh, yo creo que el ser humano depende de una condición de ser humano. Eh, el ser buen humano, buena persona, debería ser transversal a todas las profesiones. Creo que funcionalmente ingenieros son absolutamente necesarios. Nada de lo que hoy día tenemos en términos de infraestructura, de desarrollo, de aplicaciones, sería posible si no tuviéramos ingenieros. Yo creo que los ingenieros no van a desaparecer y deberían incrementarse, y la tendencia es que si se necesitan carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, eso se potencie. Carreras vinculadas al área humanista también van a ser necesarias, pero cuando hablamos de humanización, yo creo que la humanización tiene que ser una competencia transversal. Tiene que ser como, oye, el trabajo en equipo. Estoy hablando de una competencia muy antigua, ya ni siquiera se habla de trabajo en equipo, se habla de colaboración en red, por ejemplo. Se van cambiando los nombres, algunas sutilezas, pero una colaboración en red la tiene que tener un sociólogo, la tiene que tener un profe, la tiene que tener un ingeniero, la tiene que tener un economista, la tiene que tener un comerciante, la tiene que tener una persona que quizás no tiene una formación académica profesional. Yo creo que las competencias humanizantes, si es que existen, acabo de decir el nombre nomás de puro patúo, pero las competencias humanizantes tienen que ser transversales a todas las profesiones, a todas las generaciones, a todos los humanos. Son las competencias que nos van a diferenciar. Las competencias funcionales, ahí hay que separarlas, y los ingenieros se van a necesitar mucho, y los psicólogos se van a necesitar mucho, y los profes se van a necesitar mucho, y los instructores se van a necesitar mucho. Yo creo que eso. Llamémosla competencias transversales para la humanidad. ¿Ya? Pero no son, no son exclusivas de ciertas profesiones más humanistas, son transversales. Damos por cerrar la sesión de preguntas. Muchas gracias, queremos agradecer Permite, profundamente. Adelante, permite profesor. un colgarme, digamos, la colita para decirle al profesor, expositor, digamos, una reflexión o iniciar una reflexión, pero quiero escuchar su opinión, porque el bienestar humano, si lo ponemos como función objetivo, el bienestar humano, la inteligencia artificial podrá eventualmente en el futuro llegar a desarrollar conciencia. Bueno, la película de la Megan Fox ha apuntado un poco a eso, ¿no es cierto? ¿A qué tanta conciencia podía... qué difícil pregunta, profesor. Eh, yo creo que, yo creo que deberíamos separar quizás la conciencia del espíritu o del alma, en mi opinión personal. Yo creo que la conciencia es, es un poco
lo que pasaba en películas anteriores, ¿no es cierto? Como Terminator, oye, me doy cuenta de que soy un robot, o en películas como por ejemplo Blade Runner, ¿no es cierto? Me doy cuenta de que soy un ser, de que estoy viviendo, de que existo. Yo creo que quizás sí se puede hacer, quizás sí pueda pasar, que la inteligencia tome conciencia de sí mismo. Es un poco la temática de todas las películas media apocalípticas. Y lo que yo creo que puede haber una diferencia es un poco el concepto de trascendencia y que está más vinculado a temas como, desde mi entender muy particular, temas más vinculados al espíritu, al alma, a cómo trasciendo. No sé cuál es el borde, no sé si está tan definido para mí, profesor, y desde mi opinión muy personal, no sé si los bordes están tan definidos entre espíritu, alma, conciencia. Hay un montón de temas académicos y filosóficos que sí los separan, otros que lo unen. Pero desde mi opinión muy personal, yo creo que una inteligencia artificial con una cantidad de datos suficiente quizás podría tomar conciencia de sí misma, pero no sé si eso va a tener impacto en la trascendencia, en cómo, en que busque trascender. No lo sé, capaz, pero ahí yo creo que hay otros componentes eh, que quizás trascienden esta conversación y también trascienden mi intelecto más limitado y que quizás son del campo más de la teología o de la espiritualidad o de la metafísica que quizás es algo que yo no puedo explicar. Eso, profesor, no. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos a dar de verdad cierre de la sesión de preguntas porque tenemos que cumplir con los tiempos. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al señor Luis Zapajávila por su disposición a aceptar esta nueva modalidad y por compartir con nosotros su conocimiento y visión sobre la inteligencia artificial y cómo éstas aportan en nuestra sociedad y trabajo. Y por ello quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestro expositor. Y Muchas gracias. Ahora sí que me voy a creer la muerte. Ahora le quiero dar la palabra a la gerenta Paulina Bayer. Bueno, nosotros le teníamos un reconocimiento, el cual, bueno, hoy día no se lo vamos a poder entregar, pero apenas podamos, se lo vamos a hacer llegar. Primero consta de un galvano que le habíamos hecho, que de aquí no se ve muy bien, pero dice en agradecimiento por su valiosa contribución al conocimiento y al diálogo en torno al liderazgo y gestión para conversaciones pertinentes sobre un mundo cambiante en el marco de la versión del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional en junio de 2025. Queríamos mostrar Muchísimas gracias. Está muy eso bonito. Muchas gracias. y también por el departamento teníamos el libro de los 100 años también de la Facultad de Ingeniería. Ahí no se ve. Se Y ve, sí, se ve, se sí, ve. ahí está. Y también un lápiz de la universidad también. Entonces, esto yo creo que la próxima semana se le hará llegar. Ahí está el lapicito. Muchísimas gracias. Muy, muy agradecido de los regalos, muy agradecido de la participación, muy agradecido de las preguntas, eh, muy agradecido de la invitación y les deseo lo mejor a todos. Gracias al laboratorio. Se necesitan muchas más de estas instancias y bueno, les deseo el éxito a todos en todo lo que emprendan, ¿ya? No solamente desde el emprendimiento, sino que desde la vida. Muchas gracias, muy gentiles por haberme invitado. Un honor. Bueno, a continuación se realizará una trivia donde se entregarán distintos premios a los mejores 3 participantes. Dichos premios serán entregados cuando nos volvamos a encontrar. Ahora, para comenzar esta trivia, los invito a escanear el código QR para ingresar a la plataforma.
Para aquellos que no conozcan cómo funciona la plataforma, aquel participante que gane no es solo el que tenga la respuesta correcta, sino que es el que responda rápido y responda correcto. Permiso, voy a proyectar la encuesta por sí misma porque me está empezando a sonar y queremos ver los participantes. Igual seguirá transmitiéndose el código QR. Bueno, en respuesta de que la cantidad de participantes ya bajó, vamos a comenzar la encuesta. Bueno, agradecemos su participación en la trivia y los ganadores van a ser Jorge. Me gustaría que se dijera su apellido para saber. Jorge Tapia, acá. Jorge Tapia, primer ganador. Segundo ganador fue Andrés Muñoz. Y el tercer ganador, Ignacio Torres. Nos pondremos en contacto para hacerle llegar los premios que se acaban de ganar. Muchas gracias por su participación. Y por último, queremos agradecer a todos ustedes por haber participado de este coloquio. Esperamos que lo aprendido aquí inspire nuevas ideas y proyectos. También los dejamos cordialmente invitados al segundo coloquio que se realizará el 19 de junio, la próxima semana, el jueves también, en el auditorio del Departamento de Ingeniería Industrial a las 9:40, el cual expondrá sobre las políticas arancelarias de Trump y cómo éstas afectan directa o indirectamente a la economía internacional y las relaciones diplomáticas. Y antes de finalizar, queremos reiterar las disculpas pertinentes por la modalidad que tuvimos con este evento. Sin nada más que agregar, se da por finalizado el primer coloquio de la 47ª edición del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Muchas gracias. Antes de finalizar, bueno, primero dar las gracias al expositor. Me presento, soy Vicente Valero, gerente de comunicación y multimedia, y nos gustaría sacar una fotografía finalizando la presentación. Ojalá todos activen sus cámaras y bueno, no sé, estar felices, una sonrisa para subirlo posteriormente a nuestras redes sociales. Y que activen la cámara, yo voy a sacar una fotito para los que han encendido su cámara.
Va la primera fotografía de la primera. Voy a sacar varias porque son varias, varias pantallas, entonces, eso. La primera va ahí. Ahí va la primera. Ya, la voy a guardar. Va la segunda. Sigue, prepárense. Está la segunda. Guardada. Y la última, ser- aquí va la última. Ya. Eso sería. Muchas gracias también a todos los que participaron y encendieron sus cámaras. Igual está siendo grabada, así que también va a ser posteriormente subida a nuestras redes sociales y también al YouTube del Leo. Muchas gracias. Adiós a todos, muchas gracias y nos vemos el 19 de junio, los espero ver. Adiós. Nos Gracias. vemos, cuídense que les vaya bien. Chao. Chao, Chao. muchas Chao, muchas gracias. Chao, gracias. chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias.